Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a discutir algunos aspectos importantes relacionados con la obtención de ondas para su adecuada interpretación con Doppler espectral. Específicamente nos vamos a referir a el parámetro llamado velocidad de barrido. Esta tecla tiene diferentes nombres dependiendo del equipo, de la marca con la que ustedes están trabajando. Y cuando nosotros realizamos un estudio Doppler, una de las cosas que particularmente yo me fijo es si las ondas fueron tomadas de manera adecuada, si las ondas cumplieron y la forma en la que fueron tomadas cumplieron los criterios rígidos que hay que tener para poder ser interpretadas adecuadamente. Obviamente, si nosotros tenemos un grupo de ondas o un estudio Doppler con ondas que fueron adquiridas de una manera errada, los diagnósticos y las conclusiones pueden ser totalmente lejanas de la realidad. Básicamente, en los estudios de Doppler, la calidad de la onda y la forma como ustedes la presentan viene siendo prácticamente como la firma de, o digamos, el sello de calidad. Entonces, pues uno de estos parámetros que vamos a discutir en varias clases, pero el día de hoy específicamente nos vamos a referir a lo que vendría siendo la velocidad de barrido. Nuevamente, muchísimas gracias por visitar el canal y bueno, sin más preámbulo, vamos a discutir primero la parte de la fotonología, lo que nosotros vamos a ver en nuestro equipo, y posteriormente lo que observamos en la pantalla del equipo cuando estamos realizando el estudio. Muy bien, ya sobre el equipo entonces vamos a conversar todo lo relacionado con lo que vendría siendo el parámetro de la velocidad de barrido. Y fíjense lo siguiente: una vez que nosotros vamos a realizar un estudio Doppler pulsado, activamos nuestra tecla PW, que es Doppler pulsado, y posteriormente activamos para que nos haga el barrido. Y una vez que el equipo está haciendo el barrido, si nos vamos a nuestro touchpad, vamos a conseguirnos con esta tecla que dice velocidad. Si nosotros, que la podemos modificar hacia abajo poniendo una velocidad 1, o la podemos modificar en sentido ascendente, tiene, si mal no recuerdo, hasta 6 velocidades de barrido. Si nosotros agarramos y pulsamos nuestra tecla y trabajamos con una velocidad de barrido de 3, esto quiere decir que el número de ondas que nos van a aparecer aquí, como esto va a hacer un registro más lento, mientras menor sea el número o más baja la velocidad de barrido, más lento va a hacer la forma o la aparición de las ondas en el canal Doppler, y ellas se van a ver más apiñadas, se van a ver más juntas unos de la otra. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo hay una leyenda, existen como unos pequeños puntos. Esto quiere decir que mientras más puntos tengamos, más lenta es la velocidad de barrido y más ondas vamos a tener dentro de nuestra pantalla. Observen, voy a modificar una velocidad de barrido de 2, como van apareciendo más y más líneas verticales pequeñas. Y si yo agarro y modifico la velocidad de barrido hacia arriba, aquí está en 3, y aquí vemos cómo con 3 aparecen menos, y aquí la tenemos con 4, y aquí la tenemos con 5, y finalmente con 6. Esto quiere decir que con 6 se nos van a representar un menor número de ondas. Las ondas van a estar más separadas porque la velocidad de barrido es mayor. Siempre que la velocidad de barrido es muy alta, las ondas, el número de ondas que se nos representan en la pantalla son menos y las ondas se ven bastante separadas. Si nosotros colocamos una velocidad de barrido de, por ejemplo, de 2, entonces el número de ondas que nos van a aparecer representados en el Doppler espectral van a ser muchas y se van a ver muy apiñadas, muy juntas lo uno de lo otro. Esto puede generar ciertos problemas. Si nosotros estamos evaluando una onda en la cual, por ejemplo, como el ductus venoso de Arancio, en el cual nos interesa ver si existen reversas o no, y tenemos dudas o no podemos evaluar muy bien la onda A,
lo lógico es que trabajemos con una velocidad de barrido adecuada, y en este caso lo que deberíamos hacer entonces es aumentar la velocidad de barrido para que las ondas se separen un poco más y nosotros pudiéramos evaluar de esta manera más fácil lo que vendría siendo la parte final de la onda. Es decir, si por ejemplo es una onda de velocidad de flujo de lo umbilical, vendría siendo podríamos ver mucho mejor la telediástole, es decir, la parte final de la diástole. Si es un ducto venoso de Arancio, pues obviamente vamos a poder evaluar mejor lo que vendría siendo la onda A. Entonces, uno de los parámetros que vamos a modificar siempre es la velocidad de barrido, adecuándolo a nuestras necesidades. Vamos a ver algunos ejemplos gráficos cuando discutamos casos específicos. En este primer ejemplo estamos viendo una onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical con una velocidad de barrido bastante baja. Observen que las ondas se ven muy apiñadas, se ven muy cerca la una de la otra, y además de esto los picos están muy cercanos unos de otros. Esto hace que sea difícil de interpretar la parte final, lo que vendría siendo la telediástole, y en ocasiones pues puede crear dificultades, sobre todo cuando queremos evaluar específicamente esta parte de la onda. Un ejemplo típico vendría siendo una onda de velocidad de flujo del ducto venoso de Arancio. En este caso tenemos una onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical con una velocidad de barrido un poco mayor, y observen cómo las ondas se separan. Se representa un menor número de ondas en relación con el ejemplo anterior, y es mucho más fácil observar la parte final de la diástole. Esta quizás pudiera ser una velocidad adecuada, sin embargo recuerden que de forma general los textos recomiendan que se obtengan unas 4, 5, 6 ondas de registro, que todas las ondas sean más o menos del mismo tamaño y que cumplan con los parámetros dependiendo del tipo de onda que vayamos a evaluar. Entonces observen aquí como una velocidad de barrido intermedia nos permite ver mucho mejor las ondas de velocidad de flujo. Finalmente, con una velocidad de barrido adecuada, observen cómo los picos de las ondas se separan aún más, y están representadas aproximadamente 4 o 5 ondas, y podemos interpretar mucho mejor la parte final de la diástole, que es quizás lo que nos pudiera estar interesando dependiendo del vaso que estemos evaluando. Entonces esto vendría siendo unas ondas de velocidad de flujo adecuadamente tomadas, con una velocidad de barrido buena, y que permite evaluar adecuadamente todos los parámetros que requerimos cuando estamos haciendo una evaluación Doppler de un determinado vaso. Muchísimas gracias por visitar el canal, y pronto seguiremos discutiendo algunos otros parámetros de Doppler pulsado, que si bien es cierto son básicos y seguramente muchos de ustedes los conocen, pues nunca está de más repasarlos. Muchísimas gracias.